Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video tutorial. En esta oportunidad nosotros vamos a revisar el engaste de caja y grano, también denominado como caja de espejos. Para ello nosotros vamos a utilizar una pieza de cobre, en este caso es cobre sin ningún otro tipo de aleación. Ha sido forjado o trabajado para poder endurecerlo, esto a través obviamente de darle la forma de anillo y a través de martillado se le dio una forja y un endurecimiento superior en este caso al trabajo de recocido mientras se realiza la pieza. Entonces, nosotros vamos a considerar en este caso que estamos trabajando con una pieza de 10 milímetros aproximadamente de ancho y con un espesor de 1,92 milímetros. Aquí lo importante y lo fundamental, al menos para la forma de esta pieza, para el tamaño de hecho en el que estamos trabajando, es importante esta cifra, en este caso el espesor del metal con el que estamos trabajando, ya que debe contener en él las piedras y obviamente vamos a tener que utilizar piedras que estén en torno a esta cifra y claramente inferior a ellas para que el culet no traspase por el metal. Dejaremos en segunda importancia en este caso el ancho del anillo, ya que nosotros vamos a trabajar con piedras de 2 milímetros, así que no habría ningún problema en realizar este ejercicio en un anillo incluso de inferior tamaño. Puede ser incluso a la mitad, sin ningún problema. Entonces, nosotros vamos a trabajar con piedras aproximadamente de 2 milímetros. Vamos a medir nuestras piedras. Aquí yo tengo algunas, entonces vamos a tomar la medida de estas. Vamos a tomar una al azar. Y esta tiene aproximadamente, vamos a acercarnos un poco, 2,04 milímetros de diámetro. Vamos a medir también su altura. Vamos a presentarla aquí sobre el pie de metro. Perfecto. Vamos a atraparla con el pie de metro. Y tenemos una altura de 1,37 milímetros, cercano a 1,4 milímetros. Esas son las dos cifras con las que vamos a trabajar. Altura, en este caso, de 1,37 milímetros y un diámetro de 2,04 milímetros. Aquí es importante considerar la altura, en este caso, de nuestra pieza, perdón, de nuestras piedras y también obviamente de nuestra pieza, ya que las piedras tienen que estar contenidas dentro de esta estructura, al menos para este tipo de ejercicio. Claramente, si uno trabaja con un anillo, por ejemplo, con galerías o con un anillo de cuerpo bombeado, el culet de las piedras podría traspasar el metal sin ningún problema, ya que no va a tener contacto con la piel. Entonces, esa es una consideración para poder utilizar en este caso un espesor de metal que puede ser inferior. Puede ser en este caso de la altura de las piedras, incluso ligeramente inferior a ellas sin ningún problema. Podríamos trabajar incluso con una lámina de 1 milímetro sin ningún problema, ya que las piedras pueden estar contenidas dentro de esta. Entonces, lo primero que nosotros vamos a realizar, vamos a ubicarnos bajo el microscopio acá, es opacar un poco la pieza de trabajo. ¿Esto para qué? Para que cuando nosotros realicemos nuestras marcas de guía no tengamos que realizarlas muy fuertes sobre el metal y luego sea difícil de retirarlas. Entonces yo voy a utilizar un papel de lija de grano 1000, el que sea muy suave para no alterar la pieza en la que estamos trabajando, sino que simplemente lo que queremos un poco es nublar nuestra zona de trabajo para que cuando nosotros realicemos nuestras marcas con nuestras reglillas, con nuestro compás o con nuestro rallador, no tengamos que realizarlas de manera tan fuerte sobre ellas para que sean visibles. Entonces, hacer este movimiento ondulante nosotros nos favorece en este caso para que podamos realizar nuestras líneas y las hagamos con mucha sutileza y luego sean también muy fáciles de retirar. Entonces, hacemos este movimiento ondulante
y esto va a generar que nuestra pieza sea mucho más fácil de trabajar y que nuestras marcas no tengan que ser tan groseras sobre el metal y por tanto, tal como les comentaba, difíciles de retirar. Luego, nosotros vamos a utilizar un compás. Importante siempre buscar un compás que sea bastante rígido. La idea es que no se distorsione el espacio que nosotros vamos a calcular aquí, que vamos a marcar luego sobre el metal. Así que es importante revisar que nuestro compás sea de una rueda rígida y que no sea de fácil movilidad, que uno pueda rozarla y se pueda alterar la medida. También es importante comprobar de que estructuralmente la pieza sea lo bastantemente sólida, lo que también asegura de que nuestras marcas no van a sufrir algún tipo de alteración. Entonces, vamos nuevamente a nuestra pieza. Lo que yo voy a realizar aquí es buscar el centro. Voy a mirar esto. Voy a tratar de ubicar el centro de mi pieza. Ubico el centro. Siempre voy a comprobarlo desde las dos caras y siempre siendo cuidadoso con la inclinación de mi compás, ya que mientras más inclinado esté en relación a la verticalidad del mismo, de hecho, se va a ir alejando del centro. De hecho, podemos comprobarlo aquí, podemos hacer una pequeña línea y si nosotros movemos nuestro compás hacia afuera, inclinándolo, nuestra línea también se va a mover hacia afuera. Entonces es importante que cuando nosotros realicemos estas marcas mantengamos la verticalidad de nuestra pieza para poder moverlo en este caso en la longitudinal del cuerpo del anillo. Entonces, una vez que yo calculo aproximadamente dónde está el centro, comienzo a realizar un trazado suave. Evito por sobre todo hacer mucha presión y evitar una marca que sea luego difícil de eliminar. Con mi marca, me sitúo en la otra cara, evitando por sobre todo cambiar la inclinación de mi compás. Tal como había comentado, si nosotros cambiamos la inclinación, nuestra línea se va a mover y nos va a confundir de realmente dónde se encuentra nuestro centro. Aquí, bueno, podemos ver que realizamos dos líneas paralelas, una muy junta a la otra, por lo tanto no se nota mucho la diferencia. Y con ello tenemos marcado el centro exacto del cuerpo de nuestro anillo. Nosotros vamos a enfocarnos en realizar nuestros ejercicios justo en el centro de esta pieza. Y bueno, claramente no hay una obligación de que esto tenga que ser estrictamente en el centro. Esto es más que nada para facilitar todo el trabajo en torno al aspecto didáctico de este. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es presentar un par de piedras. Vamos a situarnos en una posición que sea fácil. Situar dos piedras aquí. Aquí no hay un tema en cuanto a la distancia de cada una, ya que vamos a realizar tres ejercicios y cada de estos ejercicios es independiente uno del otro. Pero para tener más o menos claro la posición en la que vamos a trabajar con nuestras piedras de manera independiente, insisto, vamos a marcar una distancia, en este caso que se correspondería aproximadamente a una piedra y media o dos piedras de distancia uno de otro. No hay una regla con esto, ya que nosotros vamos a realizar ejercicios independientes. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es rescatar la medida que hay entre estas dos piedras. Fácilmente por la distancia pueden escaparse. Vamos a mover esto un poco más allá. Vamos a presentar otra piedra en el ejercicio. Tomamos la medida aproximada. No es una regla acá, salvo que nosotros necesitemos una medida exacta entre cada una de las piedras porque queremos repetir cada uno de estos ejercicios uno al lado del otro.
Ahí es importante que consideremos muy bien esta medida. Tomamos la medida, retiramos nuestras piedras y vamos a traspasar esta al metal. Entonces me sitúo en un punto, siempre con suavidad, y voy marcando al punto siguiente, siempre muy suave. Solo quiero dejar un indicio de que tengo un punto de referencia en el que voy a trabajar. Luego vuelvo a situar mi compás en el primer punto y compruebo si es que hubo alguna alteración en cuanto a la medida. Compruebo que todo esté bien. Perfecto. Los puntos no se han movido de su lugar. Una vez tengo claro que mis puntos no se movieron del lugar de donde yo quería situarlos, utilizo un punto de centro y desde la vertical, en relación al punto, empujo hacia adentro para reforzar este punto. Así es fácil de ver y también es fácil que nosotros nos podamos guiar con él. Perfecto. Marcamos nuestros puntos. Y ahora nuestros puntos de hecho son mucho más visibles y están mucho más sólidos sobre el metal. Ahora vamos a tomar una de nuestras piedras, la vamos a presentar sobre nuestra pieza de trabajo en un punto arbitrario. La presentamos aquí. Y lo que yo voy a realizar ahora es tomar la medida que hay entre el culet, que es la puntita donde termina la piedra, y el borde del filete de mi piedra, que correspondería obviamente al perímetro de esta. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque yo quiero rescatar esta medida que corresponde al radio para luego dibujar el perímetro de mi piedra en el metal. Entonces, voy con mi compás, vamos a acercarnos poco a poco a la medida, vamos cotejando esto. Medimos aproximadamente, esto no tiene por qué ser exacto, medimos aproximado desde el culet al borde de la piedra, al borde del filete. Tomamos esa medida, retiramos nuestra piedra y vamos a comenzar a dibujar nuestra piedra o el contorno de nuestra piedra sobre el metal. ¿Cómo lo vamos a realizar esto? Lo vamos a dibujar por coordenadas. O sea, vamos a realizar una parte en cada una de nuestras piedras. Realizamos una coordenada, giramos y vamos a la siguiente coordenada. Y esto lo vamos a repetir en las 4 coordenadas: norte, sur, este, oeste. Esto lo realizamos de esta manera para evitar que nuestro compás se pueda escapar y rayar nuestra pieza. Siempre hay que ser cuidadoso y mantener siempre todo bajo control. ¿Listo? Vamos al otro punto o la otra coordenada para poder ir poco a poco cerrando este dibujo del perímetro de nuestra piedra. Hay que recordar que esto es un valor aproximado, no hay que ser tan rígido con esto. Marcamos. Y completamos nuestros 3 ejercicios. ¿Qué es lo que nosotros vamos a rescatar a través de este dibujo? Básicamente es, en primer lugar, la distancia, una comprobación en este caso de equidistancia entre cada uno de los ejercicios, si es que así nosotros lo deseamos, en este caso que todas nuestras piedras estén a la misma distancia una de otra. Por eso es importante calcular muy bien el punto presentando nuestras piedras para luego tomar esa medida, traspasarla al metal y luego obviamente realizar la comprobación de ello. Además de esto,
Además de comprobar la equidistancia entre una y otra, también podemos comprobar la distancia que hay entre cada una de las paredes del ejercicio. Esto para poder centrar todo muy bien. También, y un punto súper importante, de hecho creo que es dentro de lo más importante de por qué nosotros realizamos el dibujo del perímetro de nuestras piedras, es porque esto nos facilita el hecho de que no tengamos que estar tratando de calcular permanentemente si estamos centrados o no en el lugar de trabajo, ya que este dibujo va a ser el indicativo y que nos va a normar en cuanto a nuestro trabajo, y con ello no vamos a tener problema en equivocarnos, que se nos vaya moviendo poco a poco, que es muy normal en el proceso de fresado, que la dirección, obviamente por la forma de giro que tiene la fresa, la dirección de giro, nos va a ir empujando cada vez un poco hacia atrás y hacia nuestra derecha. Entonces, para estar atentos a ello y estar siempre centrados en el lugar de trabajo, nosotros realizamos un trabajo, en este caso que es un dibujo de referencia, para mantenernos siempre trabajando en torno a este dibujo. Entonces, nosotros ya tenemos nuestra primera etapa, que correspondería a nuestros dibujos para poder orientarnos en nuestro trabajo, y vamos a ir en este caso ya comenzando el trabajo de perforar los asientos de nuestras piedras.